Buenos días, estimados jóvenes. Un placer esta mañana poder compartir con ustedes una clase más. Les invitamos a poner atención, a escudriñar un poquito más y no quedarse con la duda. Hacer investigación ante todo sobre el tema que vamos a visualizar. Iniciamos. Sean bienvenidos, bienvenidas. Esta mañana, estimados jóvenes, vamos a ver un tema sumamente importante en relación a las identidades culturales religiosas. Cabe destacar que cada cabeza es un mundo en donde el libre albedrío es válido. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista educativo, claro. Simplemente como una especie de programa o de elemento clave para poder identificar características de cada una de esas culturas. Bien, vamos a iniciar hablando específicamente de la formación de las identidades culturales y religiosas. Ahí tenemos de fondo una serie de vestimentas, una serie de personajes en relación a lo que nos puede identificar una especie de religión. Sin antes hacer conciencia en relación a una frase que encontré por ahí de Paulo Freire, y dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Así de sabias esas palabras en relación a la enseñanza. Bien, tenemos una imagen de fondo que nos habla en relación a la parte B del objetivo de la clase. Identificar las diversas culturas religiosas que existen en el mundo, enfocando de la importancia que tienen en cada una de sus naciones o lugares donde son practicadas. Ese es el objetivo de la clase, estimados jóvenes. Y tenemos una serie de indicadores. El indicador en cuestión es: describirás y caracterizarás el desarrollo de las distintas religiones del mundo, respetándolas por su importancia en la historia de los pueblos y sus costumbres. De igual manera, los principales ritos que generan la identidad religiosa de los pueblos, y reconocerás la propia como parte de un grupo social, personalmente en los cuales diariamente convivimos. De igual manera, estimados jóvenes, tenemos una lectura a la especie de motivación. Se cree que desde hace miles de años los seres humanos en diversas regiones del mundo tuvieron la idea de que existía una vida más allá de la muerte. Hay muchos testimonios históricos acerca de la necesidad de las personas de creer en el más allá y en seres superiores capaces de proteger y orientar. Los seres humanos primitivos cubrían a sus muertos con flores. Los egipcios construyeron dos tipos de templos: los destinados al culto de los faraones y los que se dedicaban a los dioses. Para los aztecas, sus dioses, que se dividían en buenos y malos, estaban permanentemente en conflicto. La religión, de hecho, estaba muy ligada a la guerra. Esa es una especie de motivación, estimados jóvenes, para poder llevar a cabo el desarrollo de este contenido. Pequeña historia. Formación de las entidades culturales y religiosas. Una religión es un conjunto de creencias e ideas acerca de la existencia de un ser o seres superiores que ofrecen protección y dirección a las personas. Satisfacen necesidades de tipo espiritual. La religión parece haber surgido en diversas regiones del mundo y en distintas épocas tras la aparición de la agricultura y la ganadería. Estos hechos propiciaron una creciente especialización del trabajo y la diversificación de los grupos sociales. Surgen los agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes. Entre otros, aparecen las primeras ciudades. La religión pudo surgir como importante reguladora de la convivencia, para orientar a las sociedades. Las ideas religiosas comenzaron a tener gran influencia sobre los actos del ser humano. Las primeras formas de religiosidad se presume fueron característicamente animistas. Luego algunas ideas religiosas fueron creciendo en complejidad, llegando a dictar un estilo de vida, un punto de referencia e identidad de diversos pueblos, así de fácil. Tenemos la primera, el cristianismo. El cristianismo aparece como una derivación del judaísmo y se afirma como religión revelada, con la particularidad de que Jesús de Nazaret no es simplemente un intermediario entre Dios y la humanidad, sino que es plenamente Dios. Por ello, el cristianismo se puede definir como la religión de aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Luego tenemos el judaísmo, que es la religión la más antigua y monoteísta, creyente en un solo Dios. Históricamente, la cuna del cristianismo y el islam se refieren al mismo tiempo a una religión, una cultura y un grupo étnico.
como religión. El judaísmo se fundamenta en su fe en un solo Dios, el Dios de Abraham, padre de los judíos, en sus sagradas escrituras, el Torá, que los cristianos reconocemos como parte del Antiguo Testamento y en la esperanza en el Mesías. Luego aparece el islamismo como una especie de cultura religiosa. Tenemos que el islamismo, la religión islámica nació en Arabia, una vasta región desértica. Sus habitantes estaban repartidos en tribus enfrentadas entre sí, sin ningún poder político que los uniera. Tampoco existía una unidad cultural y religiosa. La mayoría de las tribus eran politeístas. Los ejércitos extendieron la nueva religión a través del jihad o guerra santa y crearon un gran imperio. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Este contiene 5 obligaciones a cumplir. 1. La profesión de fe. 2. La oración 5 veces al día. 3. La peregrinación a la Meca, por lo menos una vez en la vida. 4. El ayuno durante el mes del Ramadán. Y 5. La limosna. La lengua árabe se impuso como vía de comunicación entre los países islámicos, debido a que los ritos religiosos se celebraban en esa lengua y el Corán estaba escrito en árabe. Luego tenemos el hinduismo, como una especie de una cultura religiosa de igual manera, y dice, es el nombre que en el siglo XIX recibió la coalición de religiones existentes en la India, y su etimología se halla en la palabra persa hindú y el sánscrito sindhu, que significa río y se refiere a los pueblos que habitan el valle del Indo. El hinduismo surgió en la India hacia más o menos el 1750 a.C. Carece de un único fundador, así como de sus profetas, ¿verdad? O de una estructura institucional. Se estima que los pueblos arios que invadieron la India trajeron en su cultura a los primeros dioses. Los hindúes adoran a una multitud de dioses. Por encima de todos ellos creen en un Dios supremo que se manifiesta principalmente bajo 3 formas: Brahma, creador del mundo; Vishnu, encargado de conservar el orden y de ayudar a los hombres; y Shiva, destructor del mundo. Estas 3 manifestaciones de un mismo Dios representan el ciclo de la vida. Alrededor de un 80% de la población total de la India practica el hinduismo. Luego tenemos el budismo. Budismo es la religión fundada en el noreste de la India a partir de las enseñanzas y doctrinas impartidas durante los siglos 6 y 5 a.C. por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o el Iluminado. A finales del siglo 6 a.C., en la India se produjo una reacción contra el hinduismo, el surgimiento del budismo, que llegaría a ser una de las religiones más importantes del continente asiático. El budismo es una religión congregacional. A esto se debió la creación de órdenes monásticas. Los monjes budistas se desplazaban continuamente predicando y pidiendo limosna. Posteriormente construyeron monasterios en las cercanías de los centros urbanos con el fin de facilitar la actividad misionera. La doctrina de Buda se expandió por diversas regiones del lejano oriente. En el siglo VI se introdujo en Japón, en donde se mezcló con diversas sectas locales. En la actualidad el budismo está dividido en 2 grandes escuelas: el budismo Theravada, enseñanza de los ancianos, y el budismo Mahayana, gran vehículo. Los seguidores de la rama Mahayana se refieren en forma despectiva a los de la rama Theravada, usando el nombre de Hinayana o pequeño vehículo. A continuación, estimados jóvenes, les presento en pantalla la identidad y conflicto religioso. La religión está ligada al crecimiento espiritual de los seres humanos. Las religiones fortalecen al ser humano y se constituyen en una herramienta para elevar los valores. Las religiones han sido causa de algunos conflictos por sus diferencias culturales. Por la democracia no hay conflictos religiosos. De igual manera, el cristianismo en el Imperio Romano. Después de la muerte de Jesús, los discípulos y seguidores fueron asesinados por el imperio. Algunos pidieron su vida por la religión. Se usaron métodos de represión como la crucifixión y torturas. En el año 312, el emperador Constantino I legalizó la práctica del cristianismo. Las cruzadas fueron gigantes campañas militares emprendidas por europeos para recuperar la Tierra Santa, que estaba en manos de musulmanes. Se desarrollaron en un periodo de 200 años en el cual se dieron 8 cruzadas. Religión católica en América. La conquista española en América implicó la imposición de la religión católica a los nativos americanos, y a la vez la Iglesia Católica junto a la corona española eran quienes gobernaban sobre el Nuevo Mundo.
Conflicto árabe-israelí. Es un conflicto por territorio por las diferencias culturales y religiosas. Identidad religiosa en la actualidad. Actualmente se vive en constante preocupación por los conflictos religiosos, la diferencia entre musulmanes, chiitas y sunitas, la confrontación entre católicos y protestantes en Irlanda, una guerra santa con el fin de alcanzar sus objetivos. Los conflictos traen luchas políticas y económicas. Alternativa de solución de conflicto religioso. Hay dos soluciones para que la discriminación religiosa y conflictos por la identidad religiosa disminuyan. Uno es el diálogo interreligioso y la dos, las prácticas multiculturales propias de regímenes democráticos. Bien, chicos, haciendo énfasis a la realimentación de lo que acabamos de hablar, vamos a hacer una especie de presentación para abordar o amarrar, mejor dicho, conocimiento desde el punto de vista de la identidad religiosa. ¿A qué se le llama religión entonces? Iglesia, edificación donde se desarrollan servicios religiosos públicos y se representan o presentan imágenes o reliquias que son adoradas por los fieles. Religión es un sistema de actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas de tipo existencial, moral o espiritual. Una secta, grupo de personas que viven en comunidad bajo la dirección de un líder religioso o una cúpula directiva que en realidad esconde fines lucrativos, e iglesia, conjunto de personas que profesan una doctrina religiosa. El cristianismo. Decíamos que el cristianismo es el nombre con el que es conocida una santa religión fundada por Jesús que tuvo por cuna la ciudad de Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador Tiberio. Aparece como una derivación del judaísmo y se afirma como religión revelada con la particularidad de que Jesús de Nazaret no es simplemente un intermediario entre Dios y la humanidad, sino que es plenamente Dios. Es la religión de aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. La revelación de Dios está contenida en la Biblia, libro sagrado que consta de dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que contiene los evangelios y los escritos referentes a la vida de los primeros cristianos. Aportaciones fundamentales del cristianismo. Monoteísmo paternal. En el mensaje de Jesús, Dios es un padreamente o padrante y los seres humanos son, por tanto, hermanos. Al relacionarse entre sí, deberían portarse como tales. El amor. La enseñanza de Jesucristo es una invitación a que el amor sea la forma de vida de la humanidad. Y la resurrección. Al igual que Jesucristo resucitó, la humanidad resucitará en el último día a una vida definitiva de la felicidad absoluta. Eso en relación al cristianismo. Vámonos al islamismo. Sometimiento a Dios. Alá es su profeta. Es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el único mensajero de Alá. La religión islámica nació en Arabia, una vasta religión desértica. Sus habitantes estaban repartidos en tribus enfrentadas entre sí y sin ningún poder político que los uniera. Tampoco existía una unidad cultural y religiosa. La mayoría de las tribus eran politeístas. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Este contiene 5 obligaciones a cumplir: la profesión de fe, la oración 5 veces al día, la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida, el ayuno durante el mes del Ramadán y la limosna. La mezquita es el lugar de reunión para la oración. Todas las mezquitas tienen la misma estructura inspirada en la casa de Mahoma en Medina. El judaísmo, la más antigua religión monoteísta creyente en un solo Dios. Históricamente la cuna del cristianismo es el Islam. Se refiere al mismo tiempo a una religión, una cultura y un grupo étnico como religión. El judaísmo se fundamenta en su fe en un solo Dios, el Dios de Abraham, padre de los judíos, en sus sagradas escrituras, el Torá, que los cristianos reconocemos como parte del Antiguo Testamento y la esperanza del Mesías. Muy bien, y el budismo es un camino de enseñanzas practicadas o prácticas a las prácticas budistas tales como la meditación. Son un medio para que uno mismo se transforme desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. Se considera no teísta y niega explícitamente el concepto de un Dios creador. Al mismo tiempo no es un sistema de pensamiento materialista como la ciencia, dado a consideración que el mundo temporal, espacial que experimenta a través de los sentidos de la
que no es suficiente para explicar la condición humana. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es sufrimiento. Bendiciones para todos, estimados jóvenes. Pasen buen día.